Buenos días, tengan todos ustedes y bienvenidos al segundo día del Congreso Internacional Semana de los Drones en temas de agricultura, silvicultura 4.0 y medio ambiente. A continuación, vamos a tener la ponencia de el maestro en ciencias Eduardo Corona Cota, biólogo y maestro en ciencias con mención honorífica, egresado de la Facultad en Ciencias de la UNAM, con 35 años de experiencia en temas de conservación de la naturaleza en México y educación. Actual director de SOS, Plataforma de Proyectos Consultora Ambiental. También es cabildero en la Cámara de Diputados de México. Miembro de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Fue secretario del Comité Mexicano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza del 2007 al 2018. Forma parte de los cuerpos docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias y Colegio de Ciencias y Humanidades. Autor de 12 libros de texto con ventas de más de 2.5 millones de ejemplares. Editorial McGraw-Hill, Trilas. Experiencia docente de más de 35 años en educación media básica, media superior y superior, tanto en escuelas del sistema público como particular. Pionero de la reforestación asistida con drones en México. Bienvenido, doctor. El espacio es todo suyo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en esta bella mañana. Les envío un cordial saludo. Ahorita me encuentro en la bellísima ciudad de Oaxaca, viendo precisamente temas de reforestación con drones. Y bueno, pues agradezco a los buenos amigos del Tecnológico de México esta invitación para participar en este evento. Bueno, el tema que hoy les vengo a platicar es reforestación con drones. Vuelvo a comentar, mi nombre es Eduardo Cota Corona, soy director de SOS Plataforma de Proyectos, una consultoría ambiental, y aquí en pantalla pueden encontrar mis datos de contacto, es dirección@plataformadeproyectos.com, y tengo una página web que es reforestacioncondron.com. Ahí pueden encontrar mucho de lo que ahorita vamos a platicar. Bueno, la idea de platicarles es, por un lado, ver la enorme importancia que tiene la aplicación de esta tecnología en un tema tan relevante como es la conservación de nuestros bosques. Ustedes saben que nuestros bosques pues son reservorios muy importantes para la biodiversidad nacional. En ellos se encuentran, no solamente nacionales, sino del mundo. En los bosques están contenido aproximadamente el 80% de la diversidad de especies de anfibios, las 3/4 partes de las aves, 68% de mamíferos y 60% de todas las plantas vasculares están en los bosques tropicales. A pesar de lo que nos han comentado, de la gran importancia que tienen los bosques para México, México no es de los países que tienen más superficie de bosques. Hay países como lo que es la Federación de Rusia, que tiene el 20% de los bosques del mundo, pero bueno, seguido por Brasil, por el Amazonas, pese a todas las afectaciones que ha tenido en los últimos años. Pero sí, cercanamente Canadá y Estados Unidos son grandes reservorios de bosques. En el mundo, los bosques están sometidos a una gran presión, tanto por el incremento de las fronteras agrícolas, como las ganaderas, la urbanización y tala clandestina, entre otras. Lo que ha hecho que del año 1990 a la actualidad se hayan perdido más de 420 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo. Es una cifra muy, 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 muy importante. En México, los incendios forestales, estamos viendo ahorita pues, la época en donde se presentan los incendios tradicionalmente. En las noticias están acaparando los titulares, el incendio que está allá en la Sierra de Arteaga, en Coahuila y linderos de Nuevo León.
Y en México, bueno, si hacemos así un recuento de los registros que año con año se han estado dando, hay más de 100 millones de hectáreas que están siendo afectadas tanto por incendios como por plagas, enfermedades, especies invasivas, sequías y fenómenos meteorológicos adversos. Y estoy haciendo mucho énfasis en el tema de los incendios, porque ahí es una gran área de oportunidad para la reforestación con drones. ¿Qué está pasando en México? Bueno, en México, cuando se pierde una superficie de bosque, cuando se deforesta, lo normal es que los afectados, los propietarios, vayan y hagan una solicitud ante la Comisión Nacional Forestal o a las direcciones forestales de los estados y les entregan planta. Normalmente les entregan una sola especie, no necesariamente la especie de los bosques que se perdieron. A veces, porque es lo más sencillo, se entregan pinos, pino gregui, por ejemplo, y se va y se planta, se refuesta en los bosques que fueron afectados en estos terrenos forestales. Lo que indica la norma de la CONAFOR es que estas reforestaciones tienen que hacerse de forma geométrica, ya sea en marco real o en tres bolillo, dando como resultado, al final del proceso, no un bosque, sino algo similar a una plantación forestal. Vemos los árboles formaditos en hileritas, normalmente de la misma especie, de la misma cohorte, es decir, todos tienen la misma edad, todos estos árboles, y en el exceso de la política, de la CONAFOR, hasta se deshierva, se quita toda la vegetación del sotobosque para favorecer el crecimiento de los árboles. Entonces, bueno, de pasar de bosques eh, con diversas especies, con diversos estratos, con representación de las especies arbóreas, arbustivas, herbáceas, pasamos, después de una afectación, como por ejemplo un incendio forestal, a tener plantaciones forestales. Entonces, no estamos recuperando bosques, estamos transformando los bosques con políticas públicas en plantaciones forestales. Y bueno, también resulta común que las especies no necesariamente sean las propias de cada localidad. Eh, Aquí vemos una zona reforestada de una selva mediana, en donde en primer plano pues vemos algunos pinos ahí, pero bueno, es parte de la política pública de México. En el mundo, los bosques están siendo sometidos a grandes presiones, pero también se están generando una gran oportunidad para poder recuperar los bosques. Por ejemplo, la iniciativa de Bonn Challenge, el desafío de Bonn, pretende restaurar 170 millones de hectáreas degradadas al 2030. Ya 61 países. A ver, no, aquí corrijo. La meta son 350 millones de hectáreas. 350 millones de hectáreas para el 2030. Ya se cuenta con el compromiso de 61 países para restaurar 170 millones de hectáreas. De todos modos, 350 millones de hectáreas para el 2030 nos lleva pues prácticamente a 35 millones de hectáreas anuales que se tienen que reforestar, que se tienen que recuperar, se tienen que volver a tener áreas boscosas. Con los precios actuales, esto sería, digamos, un tanto alto. Este año iniciamos la década de la restauración de los ecosistemas. Entiendo que en pocos días se va a anunciar ya a nivel mundial, pero el hecho es que desde el 1 de enero de este año iniciamos la década de la restauración de los ecosistemas, en donde se pretenden precisamente estas 350 millones de hectáreas poderla recuperar, equiparándola con el reto de Bonn, ¿sí? Son estas mismas hectáreas.
Cuando se ha hecho el cálculo de cuánto dinero se va a necesitar, la directora del NUMA, Inger Andersen, ha calculado que se necesitan 800,000 millones de dólares para poder restaurar 350 millones de hectáreas. Y noten, ya el concepto ya no es reforestar, sino es restaurar. Y restaurar nos lleva al llegar como objetivo a las vegetaciones originales, a los bosques originales. Ya no es reforestar. Reforestar implica recuperar la vegetación, pero con las políticas públicas que hay en México, al final se obtienen plantaciones. Bueno, volvamos al tema. Si se necesitan 800,000 millones de dólares para estas 350 millones de hectáreas, estamos hablando que se requieren por hectárea aproximadamente una inversión de 104,000 pesos, que es una inversión bastante alta. En México las reforestaciones están subsidiadas. ¿Qué quiere decir? Que realmente no se paga lo que deben de costar. Se subsidian por varios vías. Por ejemplo, la producción de planta de vivero, la energía eléctrica para el riego, por ejemplo, es subsidiada. El agua es subsidiada. La mano de obra también es subsidiada. La reforestación se da un apoyo de subsidio para que se pueda reforestar. Pero bueno, si cobráramos todo a los precios reales, ¿qué significa esto? Estaríamos hablando que por cada hectárea de bosque reforestado en México son 30,000 pesos. Bueno, este costo que estamos viendo aquí en pantalla de lo que costaría restaurar estos 350 millones de hectáreas es prácticamente el triple de lo que cuesta una reforestación, porque es otro concepto, la restauración. Bueno, y ahí vemos un área de oportunidad en el tema de abatir costos con tecnologías como, por ejemplo, el uso de drones. En México, el tema de los incendios es un tema que afecta una gran cantidad de hectáreas. En los últimos 10 años estamos hablando de más de 4 millones de hectáreas de pérdida por incendios. Cuando hay un incendio forestal, depende de la magnitud y del tipo de incendio, puede llegarse a perder el banco de semillas natural que existe en cada ecosistema. Cuando se pierde el banco de semillas, también se pierde la posibilidad real de regeneración propia que tienen los ecosistemas. Y también analizando un poco lo que pasa con los incendios. En México, ahorita estamos en plena época de incendios. Si ocurre un incendio forestal en una área determinada, no habría planta de vivero para poder recuperar esa zona en la próxima época de lluvias, porque toda la planta se produce un año antes y ya tiene destinatarios. Para esta fecha, toda la planta de los viveros ya tiene eh, la designación de dónde se va a colocar en campo. Y bueno, pues al final, si ahorita ocurre un incendio, no habría la posibilidad real de poder colocar un solo árbol, sino hasta el siguiente año, cuando se produzca la planta correspondiente para poder atender esa área, lo que también significa que es un año en donde los suelos quedan expuestos a la acción del viento, a la acción de las lluvias, se pierde y al perderse el suelo, pues también se pierde la capacidad regenerativa de estas superficies. Cuando ocurre un incendio forestal, se requieren hacer varias acciones. La primera es retirar el material combustible que queda, para de esta manera disminuir las posibilidades de otra posibilidad de incendio. Lo más importante, se deben de proteger los suelos. Un centímetro de suelo forestal tarda en formarse aproximadamente un siglo.
pero se puede perder en una tolvanera, digamos, un esfuerzo de un siglo. Por eso es importante proteger los suelos. Y la tercera acción que hay que hacer es recuperar la cobertura de la vegetación. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos en el tiempo, hay una gran cantidad de áreas en donde por falta de los apoyos correspondientes, pues ni siquiera se hace la primera acción, retira de material combustible, menos proteger los suelos y la recuperación de la cobertura de vegetación, pues ahí cuando se pueda, ¿no? Cuando se trata de recuperar zonas incendiadas, normalmente se privilegia colocarles otra vez árboles. Y esto no es el proceso natural que sigue un área afectada. Un área afectada por un incendio forestal es sometida a los procesos de la sucesión ecológica, en donde primero llegan las plantas invasoras, las plantas de oportunidad, como por ejemplo algunos helechos, que también los helechos son indicadores de disturbio, pero luego llegan pues algunas herbáceas adicionales, luego las arbustivas y al final van apareciendo poco a poco las arbóreas. De tal manera que cuando nosotros en un área incendiada inmediatamente pensamos en colocar árboles, eso no es el proceso natural, porque acuérdense que también en un incendio forestal hay pérdida del nitrógeno y del fósforo del suelo, pero sobre todo el nitrógeno que es tan importante. Entonces, por eso, para recuperar los suelos y protegerlos, y también para permitir que los árboles encuentren el nitrógeno importante en el suelo para los diversos procesos metabólicos que tienen, necesitamos primero meter plantas como leguminosas que nos ayuden a fijar nitrógeno. Entonces, cuando nosotros colocamos un árbol en un área que está recuperándose de un incendio, estamos colocando estos árboles en una condición adversa. No hay suelo que esté protegido, no tienen la cobertura, los suelos no tienen esa protección de cobertura de las herbáceas, el nitrógeno no está presente en la cantidad suficiente para que los árboles también hagan su metabolismo adecuado, y bueno, los suelos han deshidratado, están secos, hay toda una situación que es adversa, lo que lleva a que haya una gran cantidad de mortandad de árboles reforestados en zonas previamente incendiadas. Y todos los suelos, ya lo comentaba anteriormente, tienen un banco de semillas natural proporcionado precisamente por la vegetación circundante. En este caso estamos viendo un claro en un bosque de pino jártegui y vemos una gran cantidad de renuevo forestal en estas zonas. Cuando nosotros analizamos los suelos de los ecosistemas, encontramos que hay una gran cantidad de semillas ortodoxas, mixtas, de todo tipo, encontramos ahí, esperando las condiciones adecuadas de luz, de temperatura, de humedad, para poder germinar y poder dar lugar a un nuevo organismo. Esto se llama el banco de semillas. Y el banco de semillas es importantísimo, porque al final también es la garantía de la conservación de la biodiversidad en cada sitio. Nosotros, considerando todos estos elementos, todos estos ingredientes de este cóctel, por un lado, pérdida de ecosistemas, de bosques, por el otro lado, la necesidad de conservar suelos, la presencia de incendios forestales en México, la imposibilidad real de poderlas atender en el corto periodo, y los costos altísimos que significa el poder recuperar las áreas incendiadas y en general los terrenos deforestados, pensamos que habría una oportunidad muy importante para poder hacer
restauración ecológica con uso de drones. Así, en el año 2019, nos dedicamos al diseño de un dispersador de semillas y también en el análisis de lo que estaba ocurriendo con la reforestación con drones en otras partes del mundo. En otras partes del mundo, la semilla se utiliza una sola especie y la semilla la encapsulan con una mezcla de sustratos. Algunos le ponen hasta fertilizantes o sustancias para evitar el ataque de hongos y que lo consuman aves e insectos. Pero nosotros pensamos que hay la gran oportunidad de poder hacer todo un proceso más natural. Más natural me refiero a que evitar agregar químicos a las semillas y también el poder mm, representar en las dispersiones de semillas que hagamos la variedad de especies locales que existan. Estamos tratando de hacer una restauración ecológica, tratando de imitar la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas de referencia. Entonces, por eso, nosotros, en lugar de privilegiar una sola especie para dispersarla en el aire, hacemos selecciones de las diferentes semillas representativas de los diferentes estratos de un ecosistema de referencia para poderlas dispersar de forma desnuda y de esta manera incrementar el contenido del banco de semillas natural de los propios suelos y que sea la propia naturaleza la que haga el trabajo de la restauración ecológica. También esto es acorde a los principios de la restauración ecológica, de mínima intervención. Trata de hacer la mínima intervención para que el ecosistema de por sí siga su proceso de selección natural. Entonces nosotros hemos hecho ya 7 experiencias de reforestación con drones. Evidentemente, me vuelvo un poco más atrás. Los drones que empleamos son drones, no son de los pequeños que uno puede encontrar en tiendas de conveniencia, no son del tipo Mavic, que pesan gramos. Estos pesan, no sé, 20 kilos. Los drones que utilizamos son hexacópteros de DJI, tipo Agras, por ejemplo, en donde hemos adaptado un dispersador de semillas que puede llevar hasta 5 kilogramos de semillas silvestres para poderlas dispersar. Evidentemente las semillas tienen formas, tamaños, texturas distintas que hay que considerar a la hora de poder hacer la dispersión de semillas correspondientes. Entonces, de esta manera, lo que nosotros tratamos de hacer también es, lo que tratamos de hacer con esto es volver a las condiciones originales de representatividad de la vegetación en cada sitio. Este es un ejemplo de alguna de las semillas que colocamos en el dispersador en una dispersión en uno de los sitios de trabajo. Y lo que hacemos son mezclas. También esto permite que las semillas entre sí tengan fluidez en la dispersión. ¿Sí? Bueno, y los drones no solamente lo utilizamos en la dispersión, utilizamos diferentes tipos de drones con diferentes cámaras. Por ejemplo, cuando llegamos a un sitio, lo que hacemos es con un EV poder tomar un ortomosaico de la zona que vamos a intervenir. Y a través del análisis de este ortomosaico, lo que hacemos es identificar sitios de mayor prioridad para poder dispersar semillas.
Esto, evidentemente, el resultado se traduce en un plan de vuelo que es cargado al dron para que se dispersen semillas de diferentes, eh, digamos, en diferentes cantidades en cada uno de los sitios de nuestro terreno. También lo que hacemos es dispersar diferentes mezclas de acuerdo a lo que se identifique en el análisis de este ortomosaico. Y también al final de cada una de las dispersiones, también hacemos otro vuelo con el EV, ahora con una cámara multiespectral, cuyo análisis a través del índice NDVI nos permite identificar clorofila. Esta clorofila pues está asociada directamente con vegetación y donde no hay registro de clorofila son áreas un tanto deforestadas que estos registros se tienen que cotejar en campo. El cotejo en campo nos permite validar la información y evitar falsos positivos. De esta manera, nuestra propuesta del modelo es que a lo largo de diferentes años de análisis de imágenes multiespectrales podemos tener el avance real de la cobertura de la vegetación. ¿Qué es lo que interesa? A ver, me voy a detener un poco en esto. Actualmente, cuando se hace una reforestación, la evaluación que se hace es contar el número de sobrevivientes, de plantas que han sobrevivido y ya, o sea, se va un número. No importa la talla, no importa el vigor, no importa la cobertura. Lo que importa es un número, pensando que con eso pues ya se están recuperando los bosques, cuando en realidad lo que queremos es recuperar cobertura. Entonces, gracias al uso de los drones podemos tener esos análisis de cobertura. Y lo que nosotros proponemos es un cambio totalmente en las políticas públicas de atención a áreas deforestadas con este tipo de modelos. Por un lado, identificar realmente en dónde se tiene que reforestar, porque actualmente es igual también a través de análisis de campo, de coberturas, y dicen aquí, pero realmente no tienes el registro de un mosaico, de un ortomosaico. La segunda cosa que proponemos es que no se reforeste con plantas de vivero de una sola especie, porque eso nos da lugar a plantaciones forestales, sino que utilicemos mezclas de semillas privilegiando la restauración ecológica. Y la tercera modificación que nosotros estamos proponiendo es que no hay que contabilizar el número de sobrevivientes de árboles, sino que realmente hay que pasar al registro de coberturas forestales. Entonces, un modelo distinto, diferente, que es gracias al uso de los drones, de esta tecnología. Los drones por sí tienen valor, pero el mayor valor que nosotros vemos es en proponer un modelo diferente de manejo de los bosques, de manejo de estas áreas sinistradas, particularmente áreas sinistradas por incendios forestales. Bueno, aquí vemos, gran parte de los ensayos que hemos realizado ha sido con el apoyo del Grupo Chedraui. El Grupo Chedraui, esta cadena de autoservicios, ha confiado en esta tecnología para que nosotros la desarrollemos y podamos hacer estas dispersiones. Y aquí vemos precisamente el dron en acción, dispersando las semillas. Ahí se ven hasta las semillas como están siendo dispersadas. Bueno, esta diapositiva pues está de alguna manera haciendo referencia a la importancia de las fotografías multiespectrales. ¿Por qué se tiene que cotejar en campo?
esto también nos lleva al tema de por qué es importante que este trabajo se haga de forma multidisciplinaria. Cuando nosotros nos empezamos a adentrar en el tema de los drones, vimos que había una gran cantidad de personas que son entusiastas de la tecnología, que saben muy bien, mucho de tecnología, muchísimo, mecatrónicos, ingenieros y de otras disciplinas, pero que el tema estaban un tanto distanciados del conocimiento de los bosques. Y por el otro lado teníamos personas que sabían de los bosques, pero que igual estaban distanciados de la tecnología. Entonces empezamos a hacer un híbrido entre los conocimientos de ambas áreas de conocimiento para poder tener, digamos, esta información como un nuevo modelo. Pero las personas que se dedican mucho a la interpretación de las imágenes, hacían afirmaciones tan contundentes como, por ejemplo, si yo no veo una, un registro de clorofila, quiere decir que no hay árboles. Y yo les comentaba, no, porque a ver, hay que recordar que los árboles, hay especies que tiran sus hojas en diferentes épocas del año, no todo el tiempo tienen hojas, y hay que cotejar en campo qué está ocurriendo. Por eso nuestro modelo está proponiendo que tomemos las fotografías exactamente en la misma fecha y a la misma hora para que puedan ser comparables. Y de preferencia con las mismas condiciones de luz, porque también si hay nubosidad, las condiciones de luz pueden afectar la interpretación. Lo que queremos hacer finalmente es disminuir la mayor cantidad de ruido del análisis de las fotografías multiespectrales y sobre todo cotejar qué es lo que está pasando en campo. Por eso es importante tener puntos de GPS bien identificados en campo donde nosotros podemos tomar las firmas multiespectrales para asociarlas a la interpretación que posteriormente se puedan hacer. ¿Qué estamos encontrando también con todo esto? Cuando nosotros analizamos el costo, y ahí me voy a detener un poco, el costo de esta metodología y analizando lo que también está ocurriendo en otras partes del mundo, vemos que hay una oportunidad importante. Si ustedes, bueno, si se pretende utilizar la reforestación con drones en pequeñas superficies, y pequeñas superficies, yo me estoy refiriendo a menos de 20 hectáreas, el costo no es muy atractivo, porque estamos hablando de una metodología de gran escala, ¿sí? Yo aquí hago el símil, la comparación, con lo que costaría, digamos, si ustedes están en una comunidad, tomar un taxi desde su casa al centro de la comunidad y la comparan con tomar un helicóptero desde su casa hasta el centro de la comunidad. Es carísimo ir en helicóptero y van a decir, pues es más barato hacerlo de la primera forma. Pero a lo mejor, si ustedes quieren subir un cerro, el taxi a lo mejor se les destroza en el camino, es posible que no llegue a la punta del cerro y con el helicóptero sí lo van a poder hacer. Es decir, hay formas más fáciles de hacer unas cosas que otras. En el caso de la reforestación con drones, nosotros estamos proponiendo que sea una metodología de gran escala. En México necesitamos estas metodologías porque toda la política de reforestación en México se basa en pequeña escala. Es más, en los comentarios y en las disertaciones que yo he tenido con personas de la CONAFOR, me han dicho, no más de 100 hectáreas pueden reforestar una comunidad. Es nuestra experiencia, que cuando se le da a una comunidad una meta de más de 100 hectáreas, ya no la cumple porque es extremadamente difícil. Bueno, con el dron se puede cumplir muy fácilmente. Una reforestación de 100 hectáreas se puede hacer en menos de una semana. ¿Sí?
sin ningún problema. Y hay comunidades que tienen pues necesidad de miles de hectáreas de reforestar. Entonces nosotros ahí pensamos que el dron tiene toda una área de oportunidad muy importante. Porque también lo que hemos visto es que entre más superficie se restaure, se disperse con semilla, hay una curva de economía de escala. ¿Qué quiere decir? Que entre más superficie eh, dispersemos semilla con dron, el costo por hectárea es menor, hasta llegar, digamos, a unas 500 hectáreas. Ya después de ahí empieza a haber una economía de desescala que resulta más caro. Pero bueno, para las grandes metas y los grandes desafíos que nos están planteando en el mundo, en el orden de poder recuperar 35 millones de hectáreas cada año, el dron va a ser un actor fundamental en todo esto. Rápidamente les voy a platicar, aquí me quedan algunos cuantos minutos, un estudio de caso que hicimos en Veracruz, cerca de Perote, Veracruz, donde en el año de 2019, en marzo, se registró un gran incendio forestal que destruyó prácticamente todo el banco de semillas. ¿Y cómo me doy cuenta de que destruyó el banco de semillas? Porque después de 6 meses del incendio, al hacer una revisión en campo, ya se había presentado la época de lluvias, no había prácticamente germinación de nada de lo original. Había algunos helechos que son indicadores de disturbio, pero no había plántula. Entonces aquí vimos que había una gran oportunidad. Se habían hecho ya también obras de conservación de suelo en su modalidad de acordonamientos de madera eh, muerta en pie. Y ahí lo que hicimos fue hacer dispersiones de semillas propias de las especies del bosque, como oyamel, diferentes tipos de pinos, madroños, pero también pusimos una gran cantidad de semillas, zacatones, semilla de zacatón, por ejemplo, leguminosas para favorecer la captura de hidrógeno. Y hicimos esta experiencia en 59.5 hectáreas distribuidas en 5 polígonos. Esta es una de las imágenes donde estamos dispersando ya en San Juan del Monte, Veracruz, estas semillas. Y cuando empezamos a hacer ya el análisis de las semillas dispersadas, la dispersión se realizó en octubre de 2019 y empezamos a ver rápidamente que la semilla empezaba a germinar y nos interesaba que protegiera el suelo. 5 meses después, ya empezamos a tener registros de los pinos que habíamos nosotros, de las semillas de pinos que habíamos dispersado. En algunos casos hasta encontrábamos a la plántula con la testa todavía. Y esto era evidente que era la semilla que nosotros habíamos dispersado, porque también cuando hicimos los análisis en sitios testigo, no encontramos nada. Seguía igual de desnudo el suelo, como se había dejado meses antes. Bueno, cuando hacemos el análisis, 5 meses después, encontramos estas densidades por hectárea, 1.200 árboles, que es muy cercano al número de las plantas reforestadas con las metodologías tradicionales. La norma de la CONAFOR dice que para un bosque templado, como es este caso, hay que reforestar con 1.100 árboles. Pero también mi experiencia me indica que después de 5 meses ya uno tiene una merma, una mortandad a veces muy importante de esta densidad, pero nosotros ya tenemos 1.200 árboles por hectárea. Teníamos también 2.700 gramíneas y 1.550 leguminosas. Es decir, estamos tratando de hacer una restauración ecológica distinta, ya no solamente manejar una sola especie, sino diferentes. Evidentemente, este es un modelo que estamos desarrollando y promoviendo,
que tendría que ser, o sea, no estamos pensando solamente una dispersión de semillas una vez en la vida. Estamos pensando analizar y considerar la posibilidad de hacer dispersiones sucesivas por lo menos en 3 años. Para de esta manera también darle más textura a la vegetación, que no solo sean árboles de una sola edad, sino darle más representatividad de edades y también manejar diferentes especies. Aquí estamos viendo algunas de las especies 5 meses después de algunas ya está con flor, y quiere decir que ya estaban eh, avanzado en su ciclo de vida, seguramente estarían ya semillando y bueno, ya teniendo una mejor posibilidad de poder recuperar un bosque. ¿Cuáles son nuestras conclusiones de este trabajo que estamos nosotros promoviendo? Bueno, la reforestación aérea con drones es el sistema más natural para recuperar bosques. El resultado final es la representatividad de los ecosistemas. Realmente recuperamos ecosistemas y no transformamos un área en una plantación forestal. El costo es solamente una fracción, hasta la 10ª parte de lo que costaría una reforestación tradicional por hectárea. Eso es, a ese nivel llega el costo. Actualmente, con todos estos desafíos que tenemos de recuperar grandes áreas de bosques, es una gran oportunidad el tener estas tecnologías al alcance. Y es muy importante siempre utilizar el germoplasma local del sitio para poder recuperar los ecosistemas. Bueno, estas son nuestras, digamos, experiencias en el tema. En México somos prácticamente los únicos que lo hacemos de forma comercial y profesional. Hay otras experiencias en el mundo que utilizan otras tecnologías. Nosotros estamos promoviendo esta basada en un modelo de conocimiento de los bosques y con sustento científico. Entonces, bueno, son los datos, también nos pueden contactar. Vuelvo a comentar que tenemos una página de internet, reforestacioncondron.com, en donde nos pueden localizar. Y bueno, pues si es de su interés, podemos empezar a tener una sesión de preguntas y respuestas ahorita. Muchas gracias, doctor. Para empezar con las preguntas, tenemos una. Vico Rocha pregunta, ¿cómo calculan la cantidad de semillas dependiendo del porcentaje de germinación? Sí, mira, hay diversas experiencias de dispersión áreas con semillas. La dispersión área con semillas ha iniciado desde los años 30, primero los rusos, después los americanos, en avioneta, luego en helicóptero, más recientemente con dron, pero ya hay un avance en esto. Las recomendaciones que se han realizado es que tienes que dispersar 1100, no, a ver, aquí tengo el dato. Tienes que hacer una prueba de viabilidad de tus semillas. Y tienes que dispersar 10,000 semillas viables por hectárea. Entonces, depende de la calidad de tu semilla, te va a indicar la cantidad y bueno, eso traducirla también en peso. También para hacer los cálculos de cuánta semilla tienes que colectar, cuánta semilla tienes que colocar en cada vuelo, cuántos vuelos tienes que hacer. O sea, es todo un trabajo, sobre todo que se complica un tanto cuando consideras diversas semillas. En particular, yo contraté a un matemático para que me hiciera el cálculo, me lo transformaron en una tablita Excel y eso fue mucho más sencillo para mí, ¿no? Pero bueno, la meta es 10,000 semillas viables por hectárea. La siguiente pregunta es de Torres Torment y pregunta, ¿qué tan común es la reforestación con drones hoy en día? Pues bastante inusual, de hecho somos pioneros en México. En otras partes del mundo no hace mucho inicio, ¿eh? Esto tendrá a lo más 10 años en otras partes del mundo. Hay
casos exitosos en España, casos exitosos en Inglaterra, en Indonesia, en China, en Estados Unidos. Muchos de ellos, si uno va a sus páginas web, no tienen información más allá de que lo brindan como un servicio. Pero hay varios que lo han hecho ya modelos. Inclusive hay algunos que lo adicionan con la posibilidad de transformar, digamos, estas áreas recuperadas, hacer el cálculo de bonos de carbono capturado para hacer bonos de carbono, emitir bonos de carbono, y de esta manera, bueno, pues también las personas que tienen terrenos en donde se aplica esta metodología puedan tener un beneficio. Pero no hace mucho. De hecho, en México hay varias experiencias a nivel de instituciones de educación. Hay una iniciativa de una plataforma de emprendimiento, de estas de crowdfunding, en donde quieren hacer los primeros modelos, pero lo cierto es que a esta escala, como lo estamos haciendo, somos los únicos en México. Muy bien. La siguiente es también de Vico Rocha, que pregunta ¿qué pasa con las semillas con dormancia, como en el caso de encinos? Mira, todas las semillas son producto de una adaptación evolutiva de miles de años, en donde las condiciones naturales del ecosistema es las que detonan, digamos, que las semillas puedan, digamos, despertar de este estado de letargo. O sea, la propia naturaleza lo ha hecho. Nosotros lo que decimos es que la naturaleza tiene que actuar. Lo que se ha hecho en los viveros es normalmente, para este tipo de simias, por ejemplo, de algunos encinos, aplicar técnicas de escarificación, que pueden ser someterlas a ácidos, tallarlas, someterlas a cambios de temperatura, para de esta manera poderlas activar. Pero nosotros decimos, si es que se necesitaba una cierta cantidad de horas de frío para poderlas activar, que la naturaleza lo haga. Porque hay otras opiniones también. Y hay personas que dicen, bueno, escarifica las semillas. Pero lo cierto es que nosotros estamos empleando en nuestras dispersiones hasta 30 diferentes tipos de semillas. Y no de todas ellas se tiene la información adecuada de cómo aplicarles las técnicas de escarificación. Eso es lo cierto. Es más, algunas de ellas ni siquiera sabemos si son ortodoxas, mixtas, de qué tipo de semillas son. Entonces, lo que realizamos realmente es incrementamos el banco de semillas. Ese es el enfoque. Tratamos de no manipular tanto la semilla para evitar, digamos, escarificaciones tempranas. ¿A qué me refiero? Que si nosotros escarificamos una semilla, la activamos y prácticamente habría que depositarla en campo ya en las condiciones cercanas a sus condiciones de germinación. Pero si nosotros la dispersamos y no llueve, por ejemplo, esa semilla se va a morir. Bueno, el embrión de la semilla se va a morir. Entonces mejor pues que la naturaleza lo haga. Es más, si tiene que tener ciertas condiciones que la propia selección natural la someta pues a las pruebas de sobrevivencia propias de la naturaleza. Muy bien. La siguiente pregunta es de Manuel Paniagua. ¿Cuáles son los desafíos que deben superar la reforestación con drones, contemplando que ustedes restauran la flora contra la reforestación tradicional? Mira, la primera es
El tema de la participación de las comunidades. Lamentablemente en México, la recuperación de las áreas boscosas pasa por un tema social, en donde se pretende que tenga gran beneficio la comunidad afectada, que es muy entendible. Y que en las metodologías naturales de reforestación con arbolitos de vivero, se les paga a las comunidades para que reforesten. Y entonces, para las comunidades, les viene muy bien. Pero se ha vuelto perverso este esquema en algunas situaciones. Nosotros, como no estamos plantando árboles, esa mano de obra no la estamos empleando. Entonces, lo que estamos promoviendo es que la comunidad participe en la colecta de semillas y se les pague a la comunidad por la semilla colectada. Evidentemente con calidad, semilla beneficiada también. Entonces, ese es uno de los desafíos. El otro desafío es el poder tener, digamos, el financiamiento adecuado para poder hacer estas actividades de reforestación con dron. Actualmente hay el modelo de reforestación con plantas de vivero está muy posicionado. Es lo que conoce la gente y es lo que apoya. Desde los gobiernos lo apoyan. Las instituciones privadas, las empresas, es lo que apoyan. Este modelo, por lo novedoso que es, todavía hay cierto temor, cierta reticencia de poderlo apoyar, pero yo estoy seguro es el futuro de la reforestación en el mundo, no solamente en México, por los órdenes de magnitud que se requieren recuperar y también porque necesitamos recuperar los bosques naturales, no necesitamos plantaciones forestales en lugar de bosques. La estructura y función son diferentes. Muy bien. Bueno, ya no tenemos preguntas del público hasta ahora, me parece, pero bueno, yo personalmente quisiera hacerle una pregunta, no sé si le parezca. Sí, pero por supuesto. Ok, ¿qué cree usted que se necesite para que este modelo sea conocido y sea aplicado de manera globalmente o que incluso llegue a reemplazar a la reforestación tradicional? Mira, yo creo que es el crear una masa crítica. Personas que conozcan el modelo, personas que también desarrollen modelos paralelos. Por eso yo festejo que cada vez que conozco que alguien está haciendo sus intentos para poder reforestar con dron, o sea, lo festejo. Nosotros mismos, junto con el apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ya dimos un curso de restauración ecológica con uso de drones. Vamos a dar un segundo curso en fechas próximas. Nos interesa que haya varias experiencias, que se aplique y se vean los beneficios y las bondades del modelo. El modelo también pasa por otro filtro. Cuando nosotros reforestamos con planta de vivero, pues al día siguiente ahí están los arbolitos, se pueden ver. Cuando nosotros reforestamos con dron, al día siguiente no se pueden ver arbolitos, hay semillas todavía. Pasa hasta todavía un año para que podamos empezar a ver arbolitos. Es decir, estamos desfasados, pero es el mismo desfase que ocurre cuando están las plantas todavía en semilla en los viveros. En los viveros la planta necesita pasar un año para poder salir. Entonces, esto nosotros lo sustituimos por los viveros naturales que son las áreas de los campos, de los bosques afectados. Entonces, para poderlo conocer, necesitamos más experiencias. Ahorita nosotros estamos trabajando con un grupo Chedraui en poder también modelar los procesos de evaluación de estas experiencias. De hecho, yo me encuentro el día de hoy en Oaxaca, en donde en unos momentos vamos a hacer una evaluación de estas metodologías. Y una vez que se conozcan, yo estoy seguro que va a haber un interés desbordado porque realmente se necesita. Hay una gran área de oportunidad tan solo en México, en todas las áreas que se incendian. No hay los recursos económicos para poderlas atender.
precisamente por el elevado costo que significa la producción de planta en vivero, su traslado, hacer la campaña para la reforestación y la evaluación. La reforestación con dron abate los costos y además es mucho más rápida de implementar. Se puede implementar tan solo en 3 semanas después de haberse producido un incendio. Se puede evaluar, se puede identificar la semilla, colectar, y en 3 semanas se puede estar haciendo las acciones de recuperación de esa vegetación. Entonces, bueno, cuando se conozca todo esto, yo estoy seguro que habrá mucho más interés y, bueno, sobre todo teniendo al alcance una tecnología como la que es la que proporcionan los drones. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por contestar nuestras preguntas. Parece que ya son todas. Muchas gracias, doctor Cota, por haber participado el día de hoy en la primera Semana Internacional de los Drones, Agricultura de Precisión, Silvicultura 4.0 y Medio Ambiente. Pues muchas gracias por la invitación y, bueno, los animo a que igual si tienen más preguntas, pues podamos seguir el diálogo vía correo electrónico, y gracias por también atender esta experiencia que estamos compartiendo. Muchas gracias, doctor. Nos contactaremos con usted lo más pronto posible para enviarle su debido reconocimiento.